Buenos días chicos, estamos nuevamente aquí con otro clip eh, en torno a la guía de lengua castellana. La idea es que podamos entender algunos conceptos para que puedan desarrollar la guía adecuadamente. Lo primero, la temática que propusimos para esta guía fue la narración, ¿sí? Lo primero que hay que entender es que el término narrar es un término que está directamente relacionado con el origen del hombre, porque el término narrar etimológicamente viene del latín narrare, que significa contar, es decir, eh, contar acontecimientos o situaciones a otros. Cuando uno cuenta, no solo tiene la posibilidad, cuando uno cuenta generalmente siempre existe alguien quien escucha. Entonces el acto de narrar implica quien habla y quien escucha. Narrar es un arte, digamos, sería en consecuencia el arte como de contar historias, pero ese arte de contar historias es una capacidad innata en el hombre, es decir, es una capacidad que viene con nosotros, la capacidad que tenemos de contar lo que nos sucedió en vacaciones con nuestros papás, lo que nos sucedió saliendo del pueblo a recoger algún mandado de nuestra familia, es decir, esa capacidad que tenemos de contar esos hechos que acontecieron o que pueden ser también imaginarios en torno a una situación que fue interesante. Porque lo interesante del acto de contar o de narrare, como dice en latín, es la capacidad que nosotros tenemos de hacer que ese acontecimiento que contamos sea atractivo. Si yo les digo, oiga, ¿cuál es la importancia de un chiste que haga reír? Bien, ¿cuál es la importancia de contar una narración, una anécdota, una situación que nos sucedió? Es que exista una situación de conflicto o una situación interesante que llame la atención. Entonces, todo acto de narrar implica que haya una situación interesante que el otro necesite escuchar. Y nosotros lo hacemos generalmente cuando estamos sentados con nuestros abuelos que nos cuentan sus historias de vida o con nuestros familiares que nos cuentan alguna situación imaginaria o alguna situación increíble que aconteció durante su infancia. Esa capacidad de contar es una capacidad del hombre. Ese acto de contar historia, llamado narración, pertenece a un género denominado género narrativo. El género, en este caso narrativo, eh, eh, en este caso es el género que se encarga de agrupar una serie de subgéneros que tienen esa finalidad de contar. Por eso vamos a encontrar dentro del género narrativo los cuentos, las fábulas, las leyendas, las anécdotas, entre otros tipos de géneros. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la narración como tal, es decir, de ese grupo de historias que tiene digamos que se reúnen en torno a una finalidad, la finalidad de contar historias. Entonces yo les decía que el acto de narrar es una situación innata en el hombre, de nuestros primeros indígenas que contaban historias sobre su cultura, sobre, sobre sus tradiciones, sobre sus, no sé, sobre sus pueblos, existía esa necesidad de reunirse con los otros a escuchar esas historias. Hoy nosotros lo hacemos con nuestros abuelos, ¿sí? Nos sentamos alrededor de ellos y creo que en algunas casas existe eso para escuchar historias que ellos nos cuentan. Esas historias, como lo dije, pueden ser historias reales o historias imaginarias. Las reales, pues acontecimientos que sí suceden, y las imaginarias, creaciones ficticias. Vamos a encontrar que toda narración tiene unos elementos importantes. En primer lugar, un narrador, que es quien cuenta el acontecimiento. En este caso, si yo empiezo a contar una historia, una situación que me ocurrió en las vacaciones de junio, entonces quien se convierte automáticamente en narrador de la historia soy yo, porque soy el que está ejecutando el acto de contar la historia. Dentro de cada historia hay personajes. Esos personajes son personas que desempeñan acciones. En este caso, si yo cuento una historia que me aconteció a mí en las vacaciones, una situación, digamos, chistosa, entonces el personaje de esa historia soy yo mismo, precisamente porque es mi historia.
¿sí? Entonces hay personajes que son principales y secundarios. Los principales son a los que les acontece la situación conflictiva y los secundarios son los que participan de la situación pero que no tienen, digamos, que una representación fundamental dentro de la historia, es decir, no aparecen dentro del conflicto, ¿sí? Las acciones, que son los hechos que acontecen dentro de la historia que cuento, hay acciones que son importantísimas, ¿sí? Y que desempeñan personajes dentro de la historia que yo cuento. Y más importante, ninguna historia se desarrolla sin tiempo y sin espacio. El espacio es el lugar donde acontecen los acontecimientos. Y el tiempo está ligado a, digamos, a ese contexto temporal, ¿sí? Estamos hablando de fecha, de tiempo, de horas, en que aconteció esa situación. Si yo digo que aconteció en junio a las 7 de la noche, ese será mi contexto temporal, será mi tiempo. Todas las historias se desarrollan en un tiempo y en un espacio específico, aunque no se especifiquen. Aunque yo no diga que sucedió en Cartagena, aunque yo no diga que sucedió en el Carmen de Bolívar, no significa que no se esté desarrollando dentro de un espacio. Aunque yo no diga la hora exacta, no significa que no esté transcurriendo el tiempo. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Toda narración tiene una estructura. Vamos a encontrar que posee inicio, posee nudo y posee desenlace. El inicio es el momento exacto de la historia en el que se presentan no solo los personajes, sino que se contextualiza la historia, es decir, se cuenta, en este caso, los acontecimientos iniciales. Se presentan los personajes, quiénes son, dónde viven y qué propósito tienen, por ejemplo. En el nudo estamos hablando digamos que el clímax de la historia, estamos hablando de la situación conflictiva, de la parte central de la historia, esa situación que les dije que es interesante, ese problema de la historia se presenta en el nudo, esa situación que tienen que solucionar los personajes que se presentaron en la introducción, ¿sí? Ese sería el nudo de la historia y el desenlace sería el final, cómo los personajes principales al final logran resolver el problema que se presentó en el nudo o logran finalizar, digamos con ese problema o con ese conflicto. Ese sería el desenlace, en este caso, de la historia. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Aquí traje como una historia muy sencilla, corta, ¿sí? Para que ustedes puedan identificar cuál sería el inicio, el nudo y el desenlace. Creo que identifican que coloqué algunos colores precisamente para que identifiquemos esas partes. Voy a leer y ustedes van a escuchar. El mono barrigón. El mono barrigón vivía en la selva. Era amigo de todos los animales y siempre vigilaba que cada uno cuidara la naturaleza. Un día fue a la oficina de empleo y dijo que quería ser guardabosques. Los empleados se rieron al oírlo y le dijeron que no podían darle trabajo porque él era un mono. Barrigón se fue muy triste y no paraba de pensar qué podría hacer para conseguir su deseo. De repente exclamó: ¡Ya está! A Barrigón se le había ocurrido una idea maravillosa. Fue a una tienda de disfraces y pidió un disfraz de hombre. Se lo puso y parecía un verdadero señor. Volvió a la oficina de empleo y esta vez, ¡zas!, lo admitieron. Si se dan cuenta, en la primera parte del texto se presenta al personaje, se dice qué hace, se dice que tenía amigos, ¿sí? Y que cuidaba la naturaleza. En el nudo se presenta una situación. El personaje principal desea conseguir empleo, pero se encuentra con un problema. Se burlan de él por su apariencia. Y en el desenlace, el mismo personaje encuentra la solución a su problema, que sería en este caso disfrazarse para que al final lo terminen aceptando. Eso es inicio, nudo y desenlace. Nosotros podemos identificar esas partes en un cuento. Los invito a todos a que vayan, digamos, y busquen alguna historia y lo hagan. Podría ser Caperucita Roja, podría ser, por ejemplo, La Bella Durmiente, podría ser cualquiera de las historias que estamos viendo a continuación.
Bien, y vamos a ver finalmente esta transición. Fíjense que lo mismo que hacemos con las historias escritas, podemos hacerlas con las imágenes. Esta es una secuencia de imágenes que me gustaría que ustedes intentaran contar la historia a partir de la secuencia. Inventarse una historia. Fíjense que en la primera parte vemos a una carrera entre una tortuga y una liebre. La liebre parece que le toma ventaja en la segunda imagen, ¿no? Se pasa a la tortuga. eh, eh, digamos que la tortuga es como la protagonista de la historia. La liebre en la siguiente imagen se duerme alrededor de un árbol y la tortuga le toma ventaja y al final pues la tortuga termina ganando. Uno podría contar una historia alrededor de esas imágenes y encontrar que la situación conflictiva para la tortuga sería en este caso que es menos veloz que la liebre y que a la final lo que se convierte, digamos, en como la liebre, digamos que cree tener la oportunidad de ganar, está demasiado confiada, se duerme en un árbol y la tortuga encuentra la oportunidad de ganar la carrera. Uno podría contar una historia a partir de esa imagen. Los invito a que creen una historia a partir de esto, ustedes mismos la cuenten, porque en la guía van a encontrar algunos ejercicios similares. Muchas gracias por el tiempo que me dedicaron. Ojalá ya haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, por favor, pregúntenle a sus papás para que sus papás me escriban por el chat y yo pueda solucionar, digamos, sus dudas. Muchas gracias por escuchar. Esta es nuestra tercera, digamos, clase para ustedes. Ojalá y les vaya muy bien en la guía. Chao, chao. Muchas gracias por la atención.